Buenos días, queridos estudiantes. Espero que todos se encuentren bien de salud, igualmente sus respectivas familias. Bien, el día de hoy entonces vamos a desarrollar el temario de la semana número 11. Comenzaremos por geografía. Hoy día vamos a tratar básicamente dos temas importantísimos: las ecorregiones del Perú y de otro lado también las 8 regiones naturales, como una propuesta, ¿no?, que nos dio Javier Pulgar Vidal. Bien, entonces vamos inmediatamente a iniciar. Esperemos ya que todos estén en clase, ¿sí? Y que tengan sus cuadernos para hacer algunas anotaciones. Bien, comenzaremos entonces por definir, ¿no?, qué es un ecosistema. Pero antes de ello, yo quería señalarles a ustedes, ¿no?, que también hay todo un contexto, ¿no?, y también hay antecedentes. Nosotros hemos visto ya en clases anteriores temas como, por ejemplo, los biomas en el mundo, ¿no? Entonces, como hemos visto, es una forma, ¿no?, de regionalizar espacios, ¿no?, sobre, digamos, nuestro planeta, la Tierra, y tener en cuenta, ¿no es cierto?, las características que tiene cada bioma, porque en geografía los seres vivos, y eso incluye también a los seres humanos, ¿no es cierto? No es solamente a los animales, las plantas, microorganismos, sino también a los seres humanos. Entonces, nosotros tenemos que entender que existen efectivamente estas regiones muy extensas, inclusive similares, ¿no?, en varios continentes. No, tenemos que tenerlo en claro, ¿sí?, para tener un conocimiento más o menos global de cómo es el mundo. Pero específicamente nos interesa dónde estamos nosotros ubicados, ¿no? Ya lo hemos también señalado, como bioma tenemos, ¿no?, un desierto bastante conocido en el Pacífico, y ahora lo que vamos a hacer es hablar de ecosistemas. Quiere decir también, ¿no?, es una forma de regionalizar, ¿no?, áreas, espacios geográficos donde se está dando allí, se está dando una interacción entre esos seres vivos, ¿no? Y ¿qué hace el hombre ahí? El hombre también está en ese escenario aprovechando de los recursos naturales, lo cual quiere decir que también hay una relación del ser humano con ese espacio. No lo vayan a olvidar, porque esa es la esencia de que nosotros estemos aquí, ¿no?, revisando temas de geografía. ¿De acuerdo? Entonces el Perú, ya hemos señalado en varias ocasiones, es un país, ¿no?, inclusive podemos señalar que es uno de los 5 países más ricos del mundo en cuanto se refiere, pues, a las especies, a la clasificación, ¿no?, que se tienen sobre ellas también, ¿no? Miren que solamente compartimos esta categoría con Brasil, por ejemplo, con Colombia, con Ecuador, y más allá ya de América del Sur, también en las zonas de los bosques tropicales asiáticos, es decir, por ejemplo, Indonesia. Bien, entonces empecemos por señalar qué es un ecosistema, ¿sí? Es una unidad básica, ¿no?, de la ecología. La ecología, como la geografía, ¿no?, son dos ciencias que se apoyan una con la otra, ¿no? Entonces, esta unidad básica con la cual trabajan los ecólogos, ¿no es cierto?, está comprendida por, ¿no?, los organismos, ¿no?, que viven en determinadas áreas, ¿no? Esos espacios pueden ser tanto, digamos, el suelo, ¿no?, que viene a ser lo físico, o también, ¿no?, digamos, en el medio inerte, quiere decir pueden estar en el aire, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo más importante que tenemos que entender es esto, ¿no?, la interacción que hay entre las diversas entidades, ¿no?, abióticas, bióticas, ¿no?, y antrópicas también, por supuesto que sí, ¿ya? Nuestro país ha sido entonces reconocido, ¿no?, como uno de esos pocos países, además, que se les consideran megadiversos. Tiene mucha diversidad, mucho más que otros países, ¿no?, en, digamos, estos ecosistemas. Y eso se debe, pues, ¿no?, como hemos señalado, que más del 70% de la biodiversidad del planeta está justamente en los bosques tropicales, y el Perú tiene, ¿no?, selva alta y selva baja. Ahora, la entidad encargada por el Estado de ver, ¿no?, de ver cómo gestionar estos ecosistemas. Gestionar quiere decir, ¿no?,
eh, tiene en cuenta los ecosistemas, los tiene ubicados, ¿no? Tiene descripciones de los ecosistemas. Aparte de ello, también debe estar atento a que lo que se realice dentro de estos ecosistemas sea pues actividades que no sean, ¿no?, amenazas para el desarrollo sostenible, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es que estos ecosistemas se conserven, ¿de acuerdo? Algunos de los tantos ecosistemas que tenemos en Perú, ¿no?, por ejemplo, están muy amenazados, ¿no?, por lo que hay que tener más cuidados con ellos. Subrayamos entonces los bosques tropicales, ¿no?, que son la selva alta y selva baja, ¿no? Los bosques secos. Los bosques tropicales porque es ahí donde nosotros tenemos la mayoría de la diversidad, ¿no? Los bosques secos porque su mismo nombre lo dice, ¿no? Son lugares, ¿no?, con una escasez, digamos, de agua. Sin embargo, los bosques secos, ¿no?, tienen el algarrobo, ¿no? Y es esta maravilla, pues, ¿no?, que en medio de un desierto podamos tener nosotros, como en el desierto, por ejemplo, de Sechura, podríamos tener, ¿no?, algunos algarrobos, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué crecen los algarrobos ahí? ¿Por qué? ¿Cómo se mantienen, ¿no?, en tan poca agua, ¿no? Los desiertos ya hemos visto también, ¿no? Nuestros desiertos son desiertos únicos casi en el mundo porque podríamos encontrar siempre plantas, ¿no?, y con características muy notables, ¿no? Aquí hemos colocado también algunos lugares que son ecosistemas y que necesitan cuidarse. Por ejemplo, los bofedales. Este nombre de bofedal se le da por estos montoncitos de vegetación que crecen, ¿no? Son digamos, como cuando nos sirven un helado en barquillo, ¿no? Es decir, así son abultaditos y esos van creciendo. Son los bofedales. ¿Dónde los vamos a encontrar? Ustedes ven ahí en la Puna. Lugar llano, muy alto a mayor altitud, ¿no? Hay camélidos andinos. Y estas aguas que existen aquí es porque como están cerca de los glaciares, entonces el deshielo de los glaciares suele cubrir partes de lo que viene a ser la Puna, ¿ya?, los Altos Andes. Tenemos muchas lagunas por la cercanía también, ¿no?, con estos glaciares, así que conservar estos paisajes de miles de lagunas es importantísimo. Los desiertos, por esta maravilla, ¿no?, este milagro, digamos, de tener oasis, ¿no?, donde emerge el agua del subsuelo, un poquito de agua, y eso permite el crecimiento de ciertas plantas. Los bosques secos, ¿no?, que están en el norte del país, tenemos el algarrobo. Y en esos hay microorganismos, hay plantas, como ven ustedes, hay animalitos, ¿no?, también. Seguimos por aquí. ¿Qué es una ecorregión? Aquí tenemos, miren, la foto del doctor Antonio Brac. Cuando se creó el Ministerio del Ambiente, él fue el primer ministro en esa ocasión. Entonces, su profesión, ¿no?, estaba vinculado mucho a la ecología, pero estos mismos conocimientos trasladados a lo que es el conocimiento de nuestro espacio geográfico, que es el Perú, ¿no?, entonces se va a definir de esta manera, ¿ya? ¿Qué es una ecorregión? Es un área geográfica que se caracteriza porque allí vamos a encontrar más o menos semejantes, ¿no?, condiciones climáticas, esto es un punto, climáticas, edáficas, que se refiere, ¿no?, también características con respecto al suelo o características con respecto a, digamos, las fuentes de agua, ¿no? Ya además, ¿no?, ver que allí existen determinadas especies, ¿no?, de la flora como también de la fauna, y que van a caracterizar, digamos, cada vez que hablemos sobre esa flora o esa fauna, al instante ya nos vamos a hacer una idea de una determinada ecorregión. Y no se olviden, aquí siempre lo hemos resaltado, la interdependencia que hay entre, ¿no?, como ven ustedes, diversos factores, ¿no?, que van a justamente caracterizar todos estos, digamos, ¿no?, elementos. Bien, aquí tenemos un mapa de las ecorregiones del Perú.
Y aquí están, ¿no?, diversos colores están representando estas áreas, ¿no? Ya, por ejemplo, la parte amarilla que bordea, ¿no?, desde el, digamos, el sur de Piura, toda la costa peruana, ¿no?, y llega hasta Tacna. Inclusive esta ecorregión va a continuar también por Chile, ¿ya? Ven ustedes, ¿no? Se va a llamar Desierto del Pacífico, ¿no? Aquí en el norte, esta que está pintada en lila es el lugar justamente del bosque seco ecuatorial. Y miren qué forma tiene. Ya yo le voy a pasar así. Digamos, yo estoy viendo como una silla de perfil. Aquí está la cabecera, por aquí la columna vertebral, por aquí la pata, ¿no?, de la silla. Pero esto moradito tiene que tener un asiento. El asiento es esta parte. El respaldar es esta del norte. Y luego, para que la silla no se caiga, tiene otra patita aquí. Es como una silla. Observen ustedes la forma que tiene esta ecorregión, esta superficie, comparadas con las demás. Aquí yo estoy viendo, digamos, un área longitudinal, ¿no? El amarillo está trazado longitudinalmente. Esto que es color marrón oscurito viene a ser la serranía esteparia y también su desplazamiento es longitudinal. Esto que tiene color lúcuma viene a ser la Puna y los Altos Andes, longitudinal. Esto que ven en verde oscuro viene a ser la selva alta. La selva alta y también es longitudinal. Qué extraño es entonces, esta ecorregión. Y hay una consecuencia de esto, ¿ya? Y es que algunas especies de animales que corresponden a la selva baja o a la selva alta, inclusive no solamente animales, sino plantas o semillas que vuelan con el aire, ¿no es cierto?, los lleva el aire. ¿Van a ir a dónde? Van a ir justamente al bosque seco. Por ejemplo, el oso de anteojos. El oso de anteojos es un oso, un animal, que obviamente su origen es selvático. El oso es de la selva. Pero vamos a ver que lo podemos encontrar también en el bosque seco. Bosque seco, lo vamos a poder encontrar. Y así como animales, también semillas que van a llegar hasta la parte del bosque seco, vamos a tener ciertos, digamos, vegetales, ¿no?, que son de origen también selvático, ¿ya? Entonces, eso es lo único que yo quería señalarles como algo curioso y porque uno se pregunta, pues, ¿no?, ¿cómo se puede encontrar el oso de anteojos también en la costa, en Tumbes, lo puede encontrar en Piura? Ah, porque estamos muy cerca, ¿no?, de esas regiones. Ahora, veamos un poquito la parte norte también. ¿Dónde está mi puntero? No lo veo. Ah, ya estoy aquí ya. Miren, Tumbes. Este es el departamento de Tumbes, ¿sí? Este de acá. Ok. ¿A quién tenemos al costado? Es Ecuador. Este amarillo es Ecuador, ¿no? Entonces, por este lado de aquí, ya yo les he explicado en varias ocasiones. Miren ustedes la cordillera. El color verde oscuro es la selva alta. ¿Qué quiere decir? Que de este lado de acá también sigue siendo selva alta para el Ecuador. ¿Ya? Entonces, y las cordilleras que están en esta parte lúcuma, como ven, como que terminan aquí. Pareciera como que la cordillera ya no continúa, ¿no es cierto?, al norte, pero sí continúa. Por eso son las montañas de la selva alta, en este espacio, ¿correcto? Pero cuando ya llegan al Ecuador, empieza en algún momento a tener cordillera, y esas cordilleras ya son cordilleras en el Ecuador. Y del deshielo de estas cordilleras van a surgir algunos ríos que van a ir, ¿a dónde? Hacia Perú. ¿Ya? Pero atención, esto está ya en plena región andina, ¿no es cierto? O aquí en esta parte de acá es selva también para el Ecuador. Lo que quiero decirles es que las cordilleras, en el caso de Tumbes, no se las ve, no se las puede ver. ¿Por qué? Porque ya prácticamente aquí se está transformando en una zona más bien tropical, ¿no es cierto? Es una zona tropical, ¿ya?
Eso también tomarlo en cuenta. Bien, entonces vamos a ir, tengo que ir un poquito rapidito para que podamos hacerlo todo, espero en una sola hora. Bien, entonces vamos a empezar a describir cada una de estas ecorregiones, ¿ya? Son 11 ecorregiones. De las 11 ecorregiones, Antonio Brac propuso, digamos, 9 que van a ser las terrestres y 2 que van a ser las acuáticas, ¿ya? El mar frío de la corriente peruana se refiere entonces a una ecorregión marítima, está en el mar, se va a extender desde 5 grados de latitud sur hasta prácticamente el centro, digamos, de Chile, 5 grados, miren aquí, les voy a trazar aquí en el mapa la línea ecuatorial. Ya, vamos a poner, esta es la línea ecuatorial, es 0 grados de latitud, nada más, ¿sí? Cuando estamos ya en Tumbes, digamos, para entrar a Tumbes, estaríamos más o menos a 3 grados, 3 de latitud sur. Y más o menos por aquí, por la península, de Illescas, más o menos por ahí, está ya a 5 grados de latitud sur. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos dicen que el mar frío se extiende desde 5 grados prácticamente hasta ir al centro de Chile, Entonces quiere decir que es en todo este espacio. De acá, desde 5 nos dice, latitud sur, de aquí, ¿ya? Por favor, aquí me he equivocado, acá. Todo este espacio, ¿hasta dónde sería? Hasta las 200 millas, ¿no es cierto? Nada más, ¿ya? Todo este espacio, todo esto, pasando por Lima, por Ica, por Arequipa, frente a Moquegua, frente a Tacna, y así nos dirigimos hasta Chile inclusive, ¿ya? A eso se le va a llamar mar frío de la corriente peruana, y como saben es hasta las 200 millas, vamos a suponer, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué características tenemos? Y ya ustedes lo conocen porque ya aparte hemos estudiado, la corriente, peruana, Aquí nosotros tenemos la presencia de la corriente peruana, y la corriente peruana tiene aguas frías, muy frías. Entonces, esas condiciones, digamos, características que son del agua, fría, obviamente, entonces eso es lo que hace que exista, una muy buena masa de plancton, y el plancton a su vez, es lo que está creando una gran diversidad, ¿de acuerdo? Una gran diversidad. Entonces, aquí tenemos, ¿qué tipo de plantas vamos a tener acá? Fitoplancton, pues son microorganismos pequeñísimos, pero son plantas, Por ejemplo, hay también una gran variedad de algas. Las algas son como vegetales, Son vegetales en realidad, Entonces también los probamos, los comemos, Y son muy nutritivas, ¿sí? Entonces, la existencia del plancton obliga, a que exista tanto lo que viene a ser el fitoplancton, como también lo que va a ser el zooplancton, o sea, también especies de animales desde lo más pequeño a lo más grande, Aquí ustedes tienen una gran variedad, que ustedes los conocen porque han visitado muchas veces también nuestros mercados, Nuestros mercados todo el año tienen, miren ustedes, desde la anchoveta, que es una especie muy concurrida y nos sirve también para convertirla en harina y aceite de pescado, Tenemos pez de rey, las sardinas, el bonito, crustáceos que también son comestibles, y animales más grandes de aquí, de este mar frío, se va a tener, por ejemplo, la presencia de lobos marinos, como los que vemos aquí. La presencia también de los pelícanos, miren, son unas aves, guaneras además, Los pelícanos. También hemos visto, tanto en Ica como a la parte más bien de los mares de Piura, hemos visto las famosas tortugas marinas, Y bueno, gran variedad de lo que vienen a ser aves guaneras, Estas aves no se pueden ver en otros lugares, salvo, por ejemplo, la pariguana, Salvo la pariguana. Pero bien, entonces tenemos el pelícano, tenemos también pingüinos, hasta nos hemos dado el lujo de tener un pingüino peruano, El pingüino de Humboldt. Es un pingüino pequeño,
Lo podemos ver en el Parque de las Leyendas, ¿no? Es de color gris y es pequeño y delgadito, ¿no? Las gaviotas también, ¿no? El pillar de las gaviotas en pleno verano, que las podemos ver, es espectacular. Entonces, no se olviden de las condiciones climáticas, porque este es, en el caso, digamos, de lo que va a ser el mar frío, estoy pensando más bien en la temperatura que tienen las aguas en promedio, ¿no? Son frías, ya sea en verano o ya sea en el invierno. Pasemos ahora al mar tropical, ¿no? En el mapa anterior, ¿no? Hemos visto que el mar frío va desde 5 grados hacia abajo, ¿no? Lo hemos puesto aquí, desde 5 grados de latitud sur hacia el sur. Pero ahora vamos a ver, el mar tropical está aquí. Viene, ¿no? El mar tropical viene ¿de dónde? Viene de corrientes cálidas que vienen desde el Ecuador. Vienen desde el Ecuador y tienen un poquito más de fuerza esta corriente en los meses de verano. Ahora yo le estoy diciendo que tiene un poco más de fuerza, ¿ya? Pero también tengo que decirle otra cosa, que los vientos alisios que corren así, como corre la corriente marina, el aire también corre así, se llaman vientos alisios. Estos vientos alisios se debilitan más bien cuando el hemisferio sur está en verano, ¿no? Se va a debilitar. Si esta corriente que va así se debilita también la corriente marina, la corriente de Humboldt, se debilita. Cuando esta corriente de Humboldt se debilita, entonces aprovecha, ¿no es cierto?, las aguas que vienen del Ecuador, aprovechan ese espacio y pueden avanzar un poquito más, inclusive de los 5 grados. Si avanza mucho, ya se convierte este escenario en un fenómeno que ya conocemos como el fenómeno El Niño. El mar tropical, ¿no? Es así como se llama, va desde los 5 grados de latitud, ¿no?, en el norte, ¿no? ¿Y hasta dónde va a llegar? Bueno, como mar tropical, ya no estoy hablando de la corriente El Niño, sino como mar tropical, esta corriente va a llegar inclusive hasta los Estados Unidos, las costas de la Baja California, y también obviamente antes de Estados Unidos, ¿no?, está entrando también por los mares de México. La temperatura aquí promedio, miren ustedes, es de 19 grados Celsius, en promedio, ¿no? Ahora, no se debe solamente a que está cerca de la, ¿no?, como ven ustedes, está cerca de la línea ecuatorial, sino esto tiene que ver ya con un clima, ¿no? Un clima que ya lo hemos conocido como clima tropical, ¿ya? Pero las aguas en sí mismo, miren ustedes, tienen 19 grados Celsius, ¿no? Eso en el invierno. Imagínense en el verano, 23 grados Celsius. Yo creo que no es tan rico bañarse, ¿no?, en estos mares, con esas temperaturas. En el caso peruano ya más de una vez les he comentado que nuestro mar es frío. En el verano es frío también, es frío, solo que es una delicia, pues, ¿no? Porque tenemos calor por las temperaturas del verano, pero estamos bañándonos, refrescándonos en el agua fría, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? En cuanto a la flora, seguiremos contando, en el caso peruano vamos a seguir contando aquí en este mar, con las algas, ¿no? También tenemos una planta que ya la hemos conocido, ¿sí?, como una, bueno, ahora la estamos conociendo como una planta que caracteriza a justamente también el mar tropical. ¿Por qué? Porque este manglar que ya en algún momento se les ha explicado, este manglar, miren ustedes, aquí se le están notando las raíces del manglar, son sus raíces. Esas raíces se están pegando al suelo, ¿de qué? De la cuenca, por ejemplo, del río Tumbes o del río Zarumilla. ¿Se dan cuenta? Se pegan allí. Esta parte, digamos, de donde viene esta embarcación, ¿no?, podría ser, por ejemplo, de Tumbes hacia el mar, o podría ser del mar hacia Tumbes. ¿Me entienden? Entonces, en este espacio, estas aguas, que son las aguas del río, se van a ir a mezclar de todas maneras por aquí con las aguas del mar. O sea, las aguas dulces se van a mezclar con las aguas saladas de nuestro mar. Y esta planta justamente vive de eso, de esta combinación de aguas saladas más
aguas dulces. ¿Se dan cuenta? Y crecen así. Es como ver crecer las plantas desde el agua, pero en realidad sus raíces se están amarrando, se están atando al suelo, digamos, de la cuenca de estos ríos. Y este manglar va a crear un escenario donde vamos a tener especies de animales y de plantas raras, ¿no? Totalmente raras, ¿sí? A ver, entonces acá nos dicen en la flora tenemos las algas, los manglares, justamente en la desembocadura de estos ríos. Norte del Perú, ¿ya? En cuanto a la fauna, tenemos, ¿no?, una zona, por ejemplo, en la zona oceánica, ya del mar, el pez espada. Miren ustedes, este es el pez espada, ¿no? Ya ni qué describir por qué se le llama espada, ¿no? Tenemos al merlín. Todos estos son, digamos, especies que son capturadas, ¿no? Inclusive les voy a decir, ¿no? Tienen un alto costo y generalmente estos restaurantes tipo gourmet, ¿no?, son los que compran esto porque son difíciles de capturar, ¿ya? Pero a su vez, entonces, ciertos restaurantes nomás los pueden conseguir, ¿no?, a precios altos, ¿no? Tenemos todos estos, barrilete, el dorado, atún, tortugas marinas, ¿no es cierto? Incluso se puede ver, ¿no?, porque pasan migrando las ballenas jorobadas y también los delfines. Eso no solamente se ve frente a Tumbes, frente aquí a Lima también se les puede ver. No, las ballenas hay que ir muy lejos, pero delfines sí se puede ver desde orilla del mar. Yo los he visto desde las playas San Pedro. En verano suelen pasar. Bien, luego tenemos la zona de los manglares que ya les he explicado, como que se enreda entre las raíces del manglar. Cangrejos, langostinos, conchas negras, almejas, caracoles. ¿Y quién come estos animalitos? ¿Quién los come? El cocodrilo americano, que tiene como escenario justamente la zona de los manglares, ¿no? El oso manglero y las aves fragatas. En las zonas que ya son rocosas hay muchas langostas. Ustedes saben, las langostas son espectaculares para también, ¿no?, restaurantes gourmet, y también cangrejos, como este de acá. Y son cangrejos, no son arañas de mar como las conocemos, esas que van corriendo por la arena, sino estos son cangrejos, son bastante grandes. Tenemos el desierto del Pacífico, ¿no? Ya vimos aquí, también está pintado en amarillo, miren ustedes, toda esta franja amarilla delgadita, aquí está siendo exagerada para que ustedes lo vean, pero esta es una franja recontra delgada, recontra angosta, ¿ya? ¿Y hasta dónde ha llegado? Solamente hasta 5 grados de latitud norte. ¿Se dan cuenta? Esto va a llegar a Chile también. Comprende la costa peruana y también la costa chilena desde los 5 grados de latitud sur, es decir, ¿no?, desde Piura, y se va a ir luego ya hasta los 27 grados de latitud sur, ya que queda esto en Chile. El relieve, ¿cómo es? Como es desierto, es un relieve llano, una que otra ondulación. Hay veces también se presentan algunas zonas escarpadas. Por ejemplo, tenemos una zona escarpada nosotros que la conocemos, la Costa Verde, ese acantilado, ¿no?, que vemos. Eso es una área, una superficie escarpada. ¿Por qué? Porque muestra relieves muy verticales, ¿no? Bien, en cuanto se refiere a la flora, las más importantes que vamos a encontrar son los gramadales, la grama salada, por ejemplo, ¿no? Los tilanciales, ¿correcto? Son estas plantas de aquí, ¿no? Es decir, crecen, su tamaño, digamos, es pequeño, es como una especie de hierbas, ¿no? Es pequeño, ¿ya? Tilanciales, ustedes lo han visto muchas veces, ¿no? Incluso hay algunas casas que han, digamos, sembrado tilanciales, ¿no? Entonces, son esas plantas chiquitas, son familias, todas esas de zonas del desierto, ¿no?, que tienen flores muy bonitas, rojitas. Incluso se puede, mucha gente también tiene este poquito de florecitas en sus macetas y las colocamos y las atendemos como si atendiéramos a los cactus. Es decir, no las podemos mojar demasiado porque se mueren.
porque son plantas del desierto, o sea, lo mínimo de humedad que ellos capturan, suficiente para que vivan, ¿ya? Si no, se mueren, ¿no? Por eso son los tilanciales, ¿no? Son plantitas así que empiezan a extenderse como una alfombra, como una alfombrita, ¿ya? Tenemos los bosques de galería, las lomas costeras y los totorales, la totora, ¿no? Por ejemplo, esos son totora, y también con la totora no se olviden, ¿no? También hay el carrizo, el pájaro bobo, son, digamos, plantas que se van a utilizar para hacer canastas, para hacer las embarcaciones, ¿no? Como los caballitos de totora, ¿no? Bueno, todo eso, además quiero decirles, porque no puedo dejar de señalarlo, ¿no? Muchas de estas plantas, como los totorales, han sido exterminadas en la costa peruana. La presencia humana, la zona urbana es la que acabó con ellos, ¿no? Ahora lo encontramos en ciertos lugares, ¿no? Bien, la fauna es rica en especies endémicas. ¿Qué quiere decir endémica? Quiere decir que raramente vamos a encontrar estos animalitos en otros escenarios, ¿no? Es raro, ¿no? Por ejemplo, entre las aves tenemos el cernícalo, el aguilucho, la tortolita. ¿Quién no ha visto tortolitas en los parques que tenemos, no? Tortolita peruana. Son bien bonitas y pequeñitas. Pero también, digamos aquí, porque Lima está en el desierto, ¿no? Entonces tenemos también reptiles, cuidado con eso. Sobre todo está cercano a las zonas donde no concurren muchas personas, ¿no? Las lagartijas también. Recuerdo muy bien que en el colegio, cuando levantábamos piedras, salían las lagartijas, ¿no? Y eso que era un colegio que está en San Antonio, en Miraflores, ¿no? Uno podría decir, ay caramba, ¿cómo va a haber lagartijas en Miraflores? Sí, las había. Una parte del colegio tenía como una especie de pampa y uno levantaba una piedra y salían lagartijas. Bueno, tenemos serpientes. Dicen que las serpientes del desierto son las más peligrosas que las que se ven más bien en la Amazonía, ¿no? Bueno, variedad de peces, ¿no? Tenemos el bagre, la lisa también es muy variado, ¿no? Crustáceos, el camarón de río. El problema con la fauna, tendríamos que buscarlas en los ríos, pero como el hombre ¿no? Con las zonas urbanas ha utilizado y ha también contaminado muchas aguas de río, entonces solamente en ciertos lugares haremos referencia de la presencia, por ejemplo, del río, ¿no? Camarón del río, ¿no? Bien, el clima, ¿cómo es? Es semicálido, ¿no? Lo que sí es semicálido quiere decir que su temperatura es media, ¿no? Muy seco, ¿no? Es porque prácticamente ustedes ven que nosotros no tenemos lluvias, ¿no? Como se presentan en las zonas de la selva o la región andina. Lo que sí tenemos es mucha neblina, especialmente durante las temporadas del invierno, eso sí. Tenemos ahora el bosque seco ecuatorial. ¿Dónde se va a encontrar el bosque seco ecuatorial? Es este que habíamos señalado con la forma de una silla. ¿Recuerdan? Se le va a llamar bosque seco ecuatorial. Es una franja costera, mira, va de 100 a 150 kilómetros, ¿no? De ancho. ¿Por qué es tan grande aquí en 150 kilómetros? Porque aquí tenemos, ¿no? El desierto de Sechura. Entonces es una ecorregión, ¿no? Que abarca el desierto, ¿no? Abarca el desierto. Entonces, las partes aledañas a ese desierto, hacia el norte tenemos a Tumbes, el desierto está en Piura, y también zonas desérticas en la parte que corresponde a Lambayeque, ¿no? Este bosque se va a ubicar en la vertiente occidental del departamento de La Libertad. Ya saben lo que es vertiente, ¿no? Las vertientes occidentales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si aquí yo tengo digamos, los glaciares y tengo ríos que van hacia el mar, esta parte, la del mar, es el flanco occidental, no se olviden. Y si hay otros ríos que van hacia la derecha, o sea, la región andina, entonces este sería el flanco
oriental. Oriental. Entonces, este bosque ecuatorial, ¿no?, abarca las vertientes occidentales, es decir, hacia la izquierda, de la Libertad. La porción seca se va a encontrar en el valle del río Marañón, eso es en Cajamarca. Entonces, por eso es que ustedes, esta parte de aquí, miren, en el mapa, ojo aquí, en el mapa, esto que está pintado en color moradito, la pata ¿de dónde? La pata delantera, ustedes la ven bien larguita, ¿no? Bien, esa es esta parte, el valle del río Marañón. Todo este valle. Quiere decir que hasta el departamento de la Libertad están muy cercanos, miren ustedes, en contacto con lo que va a ser la selva alta. Están muy cerca, ¿no es cierto? Ya, el clima, ¿cómo es? Es un clima tropical cálido y seco. Cuando dice tropical cálido se refiere a la temperatura, ¿correcto? Esto es tropical cálido, está más referido a la temperatura. Pero cuando dice seco, ¿a qué se refiere? Que hay una ausencia de lluvia. Ausencia de lluvia. No vamos a negar que de cuando en cuando por ahí puede llover. Pero después deja de llover. No es una cosa que acontezca ya con toda seguridad, ¿ya? Entonces, predominantemente es seco. Miren ustedes, este es el árbol del algarrobo, miren. Hay veces puede estar así de verdecita, ¿no? Pero aún así es muy ralo, ¿no? Las hojitas que tienen son muy ralas, que quiere decir que no son en abundancia. Y ya saben, ya hemos hablado antes del tronco del algarrobo, es un tronco seco, seco, seco. ¿Y cuál es la mejor leña que uno tiene para cocinar? La madera del algarrobo, porque es seco, ¿me entienden? Entonces, con esa idea de usarlo como combustible, ya hemos explicado de que se ha depredado muchos bosques donde había el algarrobo. El relieve, ¿cómo es? Es llano, en el oeste. Pero si se va uno hacia la parte, digamos, selva, es decir, la parte montañosa, ¿no?, entonces ya se van a encontrar los cerros de Amotapo, por ejemplo, donde se mostrará también, ¿no?, un relieve, digamos, agreste, pero seco, seco. Aquí lo curioso entonces, ¿no?, siendo un bosque seco, tenemos árboles de la selva, como el ceibo, tronco bien grueso, pero poquita cantidad de hojas, ¿no? Tronco muy, eso sí, el algarrobo no, el algarrobo, como ven ustedes, tiene un tronco más bien más delgado. Este de acá no, el algarrobo. Del algarrobo tenemos la algarrobina, no se olviden, ¿no? Tenemos estos árboles, el zapote. Y de animales, ¿qué animales? Como extraños, ¿no? Porque estamos en un bosque seco. Aquí tenemos a este lindo oso y su cría, parece, ¿no? El oso de anteojos. Ya ni por qué explicarle por qué se llama oso de anteojos tampoco, ¿no? Pareciera que tuviera sus anteojos ahumados. Vamos a ponerle acá la parte de la nariz. Ya, entonces, y aquí tenemos a la pava aliblanca. Yo les cuento que hace unos 15 años atrás, ¿no?, se creía que la pava aliblanca ya había desaparecido por completo. No se encontraba ninguna pava aliblanca. Por ahí, algún visitante descubrió a una familia de pava aliblanca. Se le capturó y a partir de ahí hubo todo, ¿no?, un trabajo de crianza con la pava aliblanca. Actualmente se ha recuperado. Pero estuvimos a puntito de perder la pava aliblanca por toda la humanidad, ¿ya? Y aquí tenemos el zorro de Sechura. Estos zorros se cruzan por las pistas hay veces, ¿no? Pero no en la ciudad. Obviamente esto se hace en pleno bosque seco ecuatorial. Hay otros como el puma, la iguana, entre otros. Estos animales los pueden encontrar ustedes en el Parque de las Leyendas, ¿ah? Tenemos ahora el bosque tropical del Pacífico. ¿Cuál es su localización? Se va a ubicar a lo largo de la costa del Pacífico, desde el norte del Perú, ¿no?, hasta prácticamente va a llegar a América Central.
Miren dónde está, apenas en este puntito en el Tumbes, este puntito de aquí, apenas allí, ¿ya? Y esto va a ir hacia el norte, quiere decir, ¿no? Va a atravesar América Central, ¿no? Y el área que va a comprender para nosotros va a ser el área de Tumbes, y esta zona es conocida como la zona de El Caucho. El clima es tropical húmedo, ¿qué quiere decir? Es caluroso, la temperatura tropical caluroso, pero además es bastante vapor de agua. Y si hay vapor de agua, ¿qué cosa va a haber? Va a haber un poco de neblina. Yo no sé si ustedes ven un poquito de la neblina por aquí, ¿no? Bien, este tipo de plantas se llama salvajina. Es como un chorreo, le crecen hojas, pero las hojas son tan livianas y delgaditas que cuando cae la lluvia, se chorrea como un cabello recién lavado. Tenemos luego el relieve. Está presentándose colinas, ¿no? Que son menores, no son tan altas, más o menos llegarán pues a 500 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. Y lo que sí se puede ver también es numerosas quebradas en esta parte, ¿sí? Vamos pasando entonces a el bosque tropical del Pacífico ahora, ¿sí? Este bosque tropical del Pacífico tenemos, por ejemplo, en cuanto se refiere, ¿no? A la flora, esto, ¿sí? Tenemos árboles como el cedro, ya saben que el cedro es una de las maderas más explotadas, ¿no? Tenemos el guayacán, madera, troncos de estos árboles se utilizan mucho para el revestimiento de las casas, ¿no? Antiguamente se utilizaba mucho parquet, es decir, listones de madera de verdad, ¿no? En el piso porque abrigaba, ¿no? Hoy día ya no se usa porque ahora ya hay mucho material sintético. El higuerón, miren ustedes qué bello árbol, bien simétrico. Bien, ¿qué más tenemos? Epifitas. ¿Qué son las plantas epifitas? Pues son aquellas plantas que solamente pueden vivir debajo de las sombras de árboles muy grandes, ¿no? Porque si las lluvias caen sobre las epifitas, puede maltratarlas, son muy delicadas, ¿sí? Es como cuando aparece la salvajina que ya les he mostrado antes, ¿no? La fauna, ¿no? Es de origen amazónico también, obviamente porque está rodeado de la zona amazónica, y entonces es común encontrar el jaguar, ¿no? El otorongo, ¿no? Como también se le llama, el mono coto de Tumbes, ¿no? Es muy característico de esta región, el oso hormiguero y también muchos de los sajinos como este de aquí. La carne del sajino se utiliza, ¿no? Su carne es una carne, pues, ¿no? Digamos, menos grasosa que el cerdo. Bien, tenemos ahora la serranía esteparia, es como decir ya la sierra, comúnmente hablamos, ¿no? De la región andina como la sierra, pero eso que llamamos la sierra, ahora lo van a ver ustedes que se dan varias áreas, ¿no es cierto?, diferentes en temperatura y en humedad. Esta serranía esteparia entonces se localiza a lo largo del flanco occidental andino, ¿ya? A lo largo del flanco occidental andino. ¿Desde dónde va? Desde el departamento de La Libertad hasta Tacna, si ustedes lo están viendo aquí, es este color chocolate, desde La Libertad, no más arriba, no más al norte, y va longitudinalmente hasta Tacna. Y de Tacna, obviamente, sigue, ¿no?, esta serranía esteparia hacia Chile, interrumpido por allí un gran desierto. Bien, entonces la altitud que tiene la serranía esteparia va de 1000 metros a 3800 o 4000 metros de altitud. Miren, va desde 1000 hasta 4000 en algunos casos, ¿no? El clima, ¿cómo es? Es templado, subhúmedo. ¿Qué quiere decir? Que en esta serranía va a llover, pero claro, llueve estacionalmente, ¿no? ¿Cuándo va a llover? Va a llover en los meses del verano. Actualmente estamos en verano, ya saben que estamos pasando, ¿no?, por una sequía, porque estas lluvias que están cayendo después. Esto debió haber empezado, como les decía, en noviembre,
¿no? Pero bueno, ha empezado a llover en enero. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos retrasados casi 2 meses, pero está cayendo, ¿ya? Entonces, es templado, se ubica entre 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En este caso, y frío cuando ya estamos por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí en la serranía esteparia tenemos un clima templado, pero también tenemos un clima frío. Templado si estás a menos altitud y frío cuando estás más allá de 3000 metros, ¿no? Ahora miren, 3000 metros está por ejemplo, ahorita veo este paisaje, estoy viendo casas, estoy viendo valles, en la parte media valle está la población la población andina que se ubica en serranía esteparia es la más concurrida de todas, porque si voy a hablar de la Puna, no, menos gente, ¿ya? Entonces el relieve es de valles estrechos, hay quebradas, ¿sí? Quien no nota la quebrada no lo puede, no es problema, ¿sí? Valles estrechos, quebradas, y hay laderas también, algunas veces un poco empinadas, ¿no? O muy empinadas se dice acá. Bien, tenemos la serranía esteparia, entonces en cuanto a la flora, tenemos mucha variedad de flores en realidad, son paisajes de estepas, ya saben que no vemos bosques, ¿no? Las estepas, si hay un árbol, bueno, es muy distante de otro árbol, ¿no? Tenemos también zonas donde hay cactus, tenemos el guarango, no sé si conocen el guarango, es un árbol, pero que tiene espinas, ¿no? Muy grandes, ¿no? Entonces, los guarangos son los que mejor se protegen. Tenemos también el molle, ¿no? Ya ven ustedes que del molle, aquí están, ¿no? Es utilizado, ¿no? El molle también, ¿no? Digamos, como alimento y como recurso también, ¿no? Medicinal. Tenemos otras plantas como el mito. En la parte media, es porque esto es en la parte baja. En las partes medias, ¿no? Vemos ya un bosque, pero un bosque muy ralo. Quiere decir que no es un bosque tupido, ¿no? Y te encontramos plantas como el guarnapo, la bromelia, la cantuta, ¿no? Que es muy conocida, además se ha hecho también producto de mucho cariño en canciones, ¿no? Sobre todo cuando hablan de la cantuta. Ya, entonces tenemos estas flores maravillosas, lindas, preciosas. Ya saben que en la serranía esteparia y en toda la región andina, nuestros artesanos usan productos naturales y ya sabemos por qué esta variedad de colores que tienen. Las partes altas tienen gramíneas. Tenemos también este tipo, ¿no? El chocho, el tarwi. Quizás alguno de ustedes ha podido comer, ¿no? El tarwi, ¿no? A la salida del recreo, a la salida del colegio. Y es nutritivo, ¿no? Creo que son los chicos más fuertes que han surgido de la educación básica regular, aquellos que a la hora de la salida no se compraban pues la chancaca, la melcocha, el caramelo, sino el tarwi o estas gramíneas. Tenemos luego la fauna, ¿no? En fauna tenemos el cernícalo americano, ¿sí? Es como un águila, ¿no? Como un halcón. Aguilucho grande. Tenemos el cernícalo americano, tenemos los pumas, el cóndor, hay veces también, ¿no? Se le ve cuando el cóndor en realidad va recorriendo muchas ecorregiones, ¿eh? Inclusive alguna vez se le ha visto en el desierto, ¿no? de Ica. Tenemos después venado gris, venado gris de cola blanca, tenemos el guanaco, la vizcacha, entre otros. La Puna y los Altos Andes, ¿no? La Puna se ubica más allá de 3.800 metros sobre el nivel del mar y puede llegar hasta 5.200 metros de altitud, ¿ya? E inclusive llega hasta más de 6.700 metros sobre el nivel del mar. La Puna se localiza desde Cajamarca y hacia el sur puede llegar hasta Chile y Argentina, porque la cordillera, ¿no? de los Andes llega a Chile y Argentina también. Es como una divisoria entre estos dos países. Luego tenemos el clima, ¿no? El clima, ¿no? Hasta llegar a los 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Vamos a señalar un clima nival.
¿ya? Y por encima de estos 5000, o sea, más alto, ya hablaríamos, ¿no?, de un clima gélido. ¿Por qué? Porque ya ubicaríamos solamente hielo, un suelo congelado. En el caso de menos de 5000, todavía puede tener nieve, ¿no?, semisólido, ¿no? Luego el relieve es de mesetas, las zonas son onduladas y son zonas muy escarpadas, ¿no? Decir zona escarpada es como esta imagen que tenemos a la derecha, esta foto. Escarpado es esto, por ejemplo. Esta parte, miren, es como acantilado. Escarpado, ¿por qué? Para subirlo hay que escarpar. Ya no se dice caminar, ya no se dice subir, se dice escarpar. Quiere decir que tienes que llevar tus botas con clavos, ¿no?, para poder trepar esta montaña, ¿no? Hay suelos también pantanosos algunas veces, especialmente cuando estamos muy cerca de los glaciares, ¿no? Por ejemplo, en esta parte están los glaciares de este lado y seguramente que hay lugares por aquí que son pantanosos, o sea que esto no es solamente para, bueno, aquí veo el agua, ¿no?, pequeñas lagunas, pero la profundidad es corta. Y si es corta, entonces es un suelo movible. Por eso se llama pantanos, ¿no? Todo esto es, claro, tiene que ser estudiado antes de entrar, ¿no?, a estos escenarios, ¿ya? Luego tenemos la Puna y los Altos Andes, es decir, ya aquello que está ya en la cima prácticamente, ¿no?, de nuestras cordilleras. Ahí vamos a encontrar, digamos, esta flora, ¿no?, una flora natural que está compuesta de gramíneas y con las plantas, ¿no?, del tipo almohadillado que se conocen con este nombre, bofedales, ¿no? Aquí, ¿ven? Son como esponjas, ¿no? ¿Ven? Como esponjas. Así, toda esta parte es media seca y esta de repente, digamos, tan verdecito. ¿Por qué? Porque tiene líquenes, ¿no? Plantitas chiquititas que solamente crecen con un poquito de humedad, ¿sí? Hay bosques de quinoales y rodales, ¿no? Se refiere a esto, la puya raimondi o también llamada titanca, planta extraordinaria porque su vida es de un siglo y una sola vez en su vida va a florecer. Puya raimondi o titanca. En la fauna tenemos el suri, ¿no?, también lo conocen como avestruz, ¿no? Tenemos la pariguana. Miren, la pariguana por sí misma dice, ven a verme en dónde, en el Parque de las Leyendas, ¿no? Hay más de 100 pariguanas. Bueno, estas, como ven, son espectaculares. El color que tienen, esto es un color tan encendido y tan bonito, y su caminar, ¿no?, es tan excelente que amerita ir solamente para verlas a ellas. También tenemos el cóndor, ¿no?, ñandúes, vizcachas, camélidos sudamericanos, las pariguanas que ya la hemos visto, patos, tarucas, que son venados, y cóndores también. Es decir, mira, estamos hablando de Puna y estamos hablando de vegetales y de animales, ¿no? Eso es lo que tiene Perú, que no es totalmente, digamos, ¿no?, carente, digamos, de esta biodiversidad. Luego tenemos el páramo. ¿Dónde está el páramo? Ubiquen, está entre Cajamarca, ¿no?, y Amazonas, ¿no? Entre Cajamarca y Amazonas. Entonces, abarca las cuencas altas de los ríos Quirós y Huancabamba, que están en Piura, y también Chinchipe, que ya está entre Cajamarca y San Ignacio. Es decir, que está por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y entonces vamos a encontrar esto. Yo he conocido el páramo de Cajamarca, ¿sí? Y es como la foto que tienen ustedes aquí. Como ven ustedes, es sumamente nublado, muy nublado, ¿ya? Digamos, escasamente, digamos, hay lluvia también, porque como viene del oriente, pueden llegar lluvia, o sea, nubes cargadas y puede llover. Pero la mayor parte de los días es este clima nublado. Esta neblina lo que está haciendo con el suelo es humedecerlo. Y por eso es que si uno ve a la parte baja de estos cerros, va a encontrar muchas lagunas. ¿De dónde vienen estas lagunas? De aquí.
el escurrimiento de las aguas, ¿no? Que están impregnando justamente esta humedad que tiene, digamos, el aire, lo va a convertir en agua y va a formar muchas lagunas en las partes altas, ¿no?, de estas zonas. Se le llama páramo. Es un sitio muy frío, es cierto, muy húmedo, nublado casi siempre y con altas precipitaciones. Estas ya saben que vienen por los vientos que vienen del oriente, ¿sí? Y es así. Eso es el páramo, ¿no? Entonces es un lugar estratégico. El relieve, como ven, es un poco escarpado en algunos sitios, ¿no? Y en otras es llano más bien, ¿no? Ondulados. Ven aquí, tenemos también Puyacá, ¿no? La Puya Raimondi. Tenemos estos suelos que son llanos y en otras ocasiones escarpados como la foto superior. Seguimos viendo en el páramo, miren ¿no?, lo variado y diverso que vienen a ser sus plantas, ¿no? Desde orquídeas, bromelias, líquenes, que son plantitas muy pequeñitas, musgos también, que se pegan hacia el suelo. Prácticamente es como caminar sobre una alfombra, ¿no?, de líquenes y musgos, ¿no? En la fauna tenemos también variedad, ¿no?, que se va también a combinar con la presencia de animales de origen amazónico, ¿no? Bueno, de la parte andina tenemos el cóndor, de la selva, ¿no?, los osos de anteojos, el tapir, que también viene del oriente, la perdiz, el búho del páramo, el zorro del páramo. O sea que ya se hablan de animales, pero que son, ¿no?, como de esa región, ¿no? El venado colorado del páramo también, los conejos, ¿no?, silvestres, ranas, entre otros animales. Aquí está, mire, también el cóndor andino. ¿A dónde no llega el cóndor andino, no? Cuando busca alimentos, llega a todas partes. La selva alta se localiza en el flanco oriental andino, especialmente en la vertiente occidental del Pacífico. La cuenca de Salta, en las cuencas altas de los ríos, por ejemplo, Jequetepeque, Saña, La Leche, Chira y Piura, vamos a tener selva alta, ¿no? Las partes medias también del Valle del Marañón también va a ser de selva alta. ¿Qué pasa con el clima, ¿no? El clima va a ser semicálido, ¿no?, caracterizado por, digamos, la extrema humedad que allí se va a dar, ¿no? En las partes bajas vamos a tener una temperatura de 22 grados Celsius y 12 grados en las partes más altas de la selva alta, ¿no? El amanecer, por ejemplo, en Chanchamayo, ¿no?, es un amanecer como si uno amaneciera en Lima en invierno, es decir, se ve nublado el cielo totalmente, ¿no?, totalmente. Se siente calor, pero al mismo tiempo se siente como una especie de ambiente cargado de humedad, ¿ya? Así se amanece en Chanchamayo, pero a las 10 de la mañana empieza a haber lluvia y a la media o a la hora ya nuevamente se tiene un cielo transparente, ¿no?, un cielo azul transparente, ¿sí? El relieve prácticamente se pueden ubicar hasta 3 pisos altitudinales aquí, de plantas. Vamos a tener, ¿no?, los árboles que se le conocen como árboles del bosque enano. Hay otros que se le conoce como los bosques de neblina y los bosques de lluvia, ¿ya? Entonces, es así, voy a aprovechar aquí, ¿ya? Digamos que esta es la parte de la selva alta, ¿no es cierto? Aquí van a estar los árboles enanos, ¿no? Son pequeños, los árboles enanos son pequeños. Después los de bosque de neblinas, medianos. Y hay una cosa aquí, se dice de neblina porque la niebla aquí es muy, muy densa, ¿ya? La niebla es muy densa, niebla, ¿ya? Y el bosque de lluvias, ya la parte más baja de la selva alta. La parte más baja es de bosques. Y es ahí donde sí se acumula la mayor cantidad de lluvia, ¿ya? Enano, neblina y de lluvia. Así es. Todo esto es la selva alta.
La selva alta, ¿no? En la selva alta vamos a encontrar entonces, la que estamos hablando, bosques, ¿no? De presencia del cedro, del quina, del cacao, también es muy importante, árboles madereros, pues, ¿no? Como el roble, el sauce, el nogal, y plantas muy bellas, flores muy bellas como la orquídea, ¿no? Las bromelias, los helechos también. En cuanto a la fauna, pues, aquí solamente tenemos, miren, pocas fotos, ¿no? Pero ya saben que es el lugar de mayor biodiversidad conjuntamente con la selva baja, ¿no? Tenemos aquí el mono choro de cola amarilla, tenemos el gallito de las rocas, en dos colores, en dos especies, y tenemos el armadillo, entre otros, ¿no? Pero tenemos también primates, tenemos el otorongo, entre otras cosas, ¿sí? Bien, pasemos. El bosque tropical amazónico. Este bosque tropical amazónico comprende la Amazonía, pero por debajo ya de los 600 metros de altitud, ¿no? Lo que nosotros llamamos la selva baja. Aquí son numerosos los ríos, ¿no? Hay gran presencia de ríos, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Inundan incluso grandes áreas del terreno, del territorio, ¿no? De la superficie de lo que es la selva baja, ¿no? El clima en esta ecorregión es un clima húmedo, ¿no? Obviamente que hay lluvias, y aquí no se respeta si es verano o invierno. En el caso de la selva peruana llueve permanentemente, ¿no? Desde los 10 grados, ¿no? De latitud sur, ¿no? Y luego su promedio como temperatura va de 24 a 26 grados Celsius. Esto, no se olviden, es un cálculo promedio, ¿no? Es decir, en un día puede ser muy, muy superior a 26 grados, ¿no? En este caso, ¿no? Bien, en cuanto al relieve, predomina la llanura. Estamos hablando de selva baja. Si hay colinas, esas colinas son, pues, no pasan, ¿no? De una altitud de 500 metros, ¿no? No pasa de 500 metros de altura, ¿no? Aquí ven ustedes, miren árboles que son tremendamente, ¿no? Digamos, altos. Estas son, parece palmeras, ¿no? Son palmeras, una parte de palmeras, pero tenemos en realidad una gran variedad, ¿no? De especies, ¿no? Y tenemos esto, mire, el río, en esta parte de la selva baja, o bosque tropical amazónico, hace este tipo de curvas, ¿no? Por ejemplo, aquí seguramente antes fue así, solo que aquí se ha cerrado el caño y el río va a pasar de largo. El bosque tropical amazónico, ahora vamos a ver en cuanto a la flora y a la fauna. Tenemos este tipo de flores como la Victoria regia. Es como, ¿no? Como si la flor pudiera atrapar, ¿no? A un individuo. Tenemos este árbol maderero, la lupuna. Tenemos frutos como el aguaje. Y en la fauna tenemos en las fotos al oso perezoso, tan lindo acá. El oso perezoso, con esa carita tan linda. Ya, y luego tenemos, ay Dios, ¿esto qué es? Hormigas. Hormigas ísula, ya saben que, ¿no? Incluso son comestibles, ¿no? Son también recursos que utilizan, ¿no? Nuestras comunidades, ¿ya? Es rica, es muy variada, ¿no? Además de estos animales, pues también el sajino, que es la carne común que ellos consumen, ¿no? El jaguar, ¿no? El otorongo, los papagayos, ¿no? El oso perezoso que ya hemos visto y los diversos insectos que también existen. La sabana de palmeras, ¿dónde se va a ubicar? En el departamento de Madre de Dios. Aquí, miren, en esta partecita de acá, entre Madre de Dios y Puno, porque Puno también tiene selva, un poquito de selva tiene. Entonces, en esta parte entre Puno y Madre de Dios está ubicada la ecorregión Sabana de Palmeras. Noten aquí, la distancia entre una palmera y otra. La distancia entre una palmera y otra es considerable, por eso se le llama sabana. Es decir, así como decíamos sabana en la parte africana, también aquí tenemos esta sabana, ¿ya? Abarca
las pampas del río Giat. Estas pampas del río Giat son también lugares protegidos por el Estado. En cuanto al clima, el clima pues es un clima cálido húmedo. La estación seca la tienen en el invierno. Entonces, en ese momento que acontece el invierno, la temperatura puede llegar a 24, ¿no?, grados Celsius y puede aumentar hasta 26 grados Celsius. Predomina básicamente, ¿no es cierto?, el pasto. Son pastos un poco altos, así como en el África también. Igual que el África, la sabana del África, ¿no? Pastos altos, esa es la característica que tiene. Palmeras, distanciadas una con la otra, y colinas de poca elevación. Aquí tienen la flora, ¿no? ¿Cuál es quizás el alimento que representa a la sabana de palmeras? El aguaje. Si hay árboles, son árboles como el huasay, el tahuarí, y hay pajonales, ¿no?, en la pampa, ¿no? Aquí tienen la palmera de aguaje. Y en cuanto a la fauna, aquí hay especies que no pueden ser vistas en otras ecorregiones, inclusive son notables a nivel de América del Sur, ¿no? El lobo, por ejemplo, de crin, que es el que tenemos aquí, ¿no? Son grandes comparados con otro tipo de lobos, ¿no? Tenemos también el ciervo de los pantanos, que es este de aquí. Tenemos el tucán gigante. Como les digo, son especies rarísimas que no las encontramos en otras ecorregiones del Perú. Ya, quizás en la parte boliviana también lo tengan, ¿no? El toco le llaman a este. Y en ambientes acuáticos tenemos la nutria gigante, las ranas, peces, ¿no?, entre otros. Bien, entonces acabábamos de terminar, ¿no?, lo que planteó Braque, ¿no?, en algún momento, y que nos sirve. Es digamos, son conocimientos relativamente recientes, ¿no?, lo que ya hemos estudiado, las ecorregiones. Pero ahora nos vamos a trasladar a una propuesta que nos dio el doctor Javier Pulgar Vidal hace más o menos 60 años atrás, ¿correcto? Y con esta clasificación, un ratito, disculpen, ya, con esta clasificación es la que nos hemos educado, seguramente los papás de ustedes o los abuelos de ustedes, ¿no? Y ustedes están educando más bien con las ecorregiones. Sin embargo, no hay que perder esto que les voy a señalar, ¿ya? Las 8 ecorregiones naturales, ¿no? ¿Cuáles son los topónimos? Es decir, hace 60 años, pues, Pulgar Vidal no tenía lo que hoy día nosotros tenemos, ¿no? Los drones, que son los que toman fotos, ¿no? No teníamos caminos, ¿no? Entonces él hizo algo extraordinario. Él, a pie o montado en un burro, tenía que ir de ciudad en ciudad. Él era un geógrafo preocupado por conocer, ¿no es cierto?, nuestra geografía. Así que él plantea estas 8 ecorregiones. Entonces, ¿el topónimo qué quiere decir? ¿Por qué le llaman chala a lo que nosotros conocemos como costa? Porque chala significa maíz que crece apiñado, es decir, que crece amontonado, ¿no? Es una región de neblinas, también ese puede ser el significado. Y cierto, nosotros que vivimos, la mayoría de ustedes vivimos aquí en la costa, efectivamente eso tenemos, es como, ¿no?, una región de nieblas, ¿sí?, en verano o en invierno. La yunga marítima, porque hay 2 yungas, ¿no? Hay una yunga marítima y hay otra yunga que es más bien, digamos, continental, ¿no? Entonces, el valle cálido le llamaba, ¿no? O mujer estéril. ¿Por qué? Porque en esta yunga marítima, efectivamente, todavía predomina lo que es la falta de lluvias, ¿ya? Hay faltas de lluvias, carentes de lluvias en algún lugar, ¿no? Sobre todo en la parte marítima, ¿no? Y vamos a ver que más bien hacia el lado oriental quizás sí pueda tener alguna influencia con las lluvias. Luego sigue la región quechua. Esta región quechua es la más, digamos, habitada por el poblador andino, ¿ya? La más habitada porque hay mejores condiciones. Por ejemplo, va a llover en el verano, invierno no, pero en el verano va a llover y entonces la población puede dedicarse allí a la agricultura, ¿no?
y la ganadería. Luego tenemos Suni o Jalca, el nombre le viene de alto, ¿no? Suni o Jalca es como decir muy alto, ¿no? Y es porque se estaba refiriendo prácticamente, ¿no?, a zonas superiores a 3.500 metros sobre el nivel del mar. De allí vamos ascendiendo y llegamos a la Puna, ¿no? Entonces en la Puna ya tendríamos ahí miren ustedes, mesetas, es el lugar donde hay mesetas. Mesetas lo digo porque el suelo es plano, el suelo es llano, ¿sí? El lugar donde a uno le da el mal de altura, conocido como el soroche. Si seguimos ascendiendo ya vamos a la parte blanca, es decir, la parte en la que la cordillera está cubierta de glaciares. Por eso se le va a llamar Janca o cordillera, blanco. Janca es blanco, ¿ya? Rupa Rupa es ardiente, ¿no? Ardiente, ¿por qué? Por el intenso calor que uno siente en la selva baja. Y le va a decir Omagua, ¿por qué? Porque en Omagua es donde predomina, básicamente, digamos, los ríos y obviamente las inundaciones, ¿no? Por eso aquí se habla de peces de agua dulce, porque es donde más se practica además la pesca, ¿ya? Y ahora entonces eso es solamente de dónde vienen estas palabras como, ¿no?, Chala, Suni, Yajanca, Jalca, Rupa Rupa, qué cosas, ¿dónde estamos? Él lo vio porque a cada persona que llegaba le preguntaba cómo era el lugar, es decir, a través de la interpretación que hacían otros, él hizo esa caracterización. Y aquí tienen ustedes entonces justamente los detalles, ¿no?, de las temperaturas que tienen en esos lugares, y eso va a permitir también una gran variedad de animales y de plantas que van a interactuar. Si comenzamos entonces, nosotros vamos desde aquí, de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar, vamos a tener la región Chala, ¿sí? Esta región Chala vamos a dividirle en la región Chala que es del norte y la región Chala que es del centro o del sur. En la que está en el norte se le va a conocer más sobre todo como clima semitropical. Y en cambio, de costa central, ya sea desde Lima hacia el sur, se le va a conocer como subtropical árido. Ese árido entonces está señalando que muy pocas o casi nada nosotros en Lima y en el sur, ¿no?, en la costa sur, tenemos nosotros lluvia, ¿ya? En cambio, han visto ustedes que para el clima semitropical de la costa norte ya no te dice árido. ¿Por qué? Porque hay algunas veces en las cuales en Tumbes y en Piura puede llover, ¿ya? Algunas veces en que puede llover. Eso es entonces con la región Chala. De ahí ascendemos hasta 500, hasta 2000 metros. Se le va a llamar región Yunga. Y tenemos dos, ¿no? La Yunga marítima y la Yunga fluvial. La Yunga marítima y la Yunga fluvial. ¿Dónde llueve más? En la Yunga fluvial. ¿Por qué? Porque es la que está más cerca a la región andina. En cambio, la Yunga marítima está más, ¿no?, cerca de lo que es el mar. Y al estar cerca del mar, como nuestro mar es frío, no va a llover así nomás, ¿sí? Luego seguimos ascendiendo hasta 2000 metros y llegamos hasta 3500 metros. Le vamos a llamar región Quechua. Es la zona más poblada de la región andina. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un clima excelente, ¿ah? Clima templado seco, promedio 11 grados, ¿no?, de temperatura, y puede llegar hasta 16 grados Celsius. Eso sobre todo cuando llegamos al verano. Actividades, la agricultura, ¿no?, y también la ganadería. Seguimos ascendiendo de 3.500 a 4.000, ya nos falta, ¿no?, un poco el oxígeno. Entonces, aquí en esta región Suni, vamos a tener un promedio de 7 grados Celsius a 10. Nos va a hacer frío, nos vamos a abrigar, ¿no? Y bueno, comienza a tener uno ese mal de altura, ¿no?, un poco de mareos, náuseas, y es porque hay menos oxígeno que estamos respirando, ¿no? De ahí nos vamos hasta 4.000 a 4.800. El clima va a ser muy frío, ¿no? La temperatura superior a 0 grados, pero es inferior a 7 grados Celsius. Aquí en Lima no lo hemos visto, nunca hemos visto. Un invierno muy, muy frío a nosotros nos ha llegado más o menos en
12 o 13 grados Celsius, pero a 7 grados no hemos llegado, ¿no? Entonces es un lugar pues de puna donde ciertas especies nomás van a crecer. Y por último, lo más alto ya es la región de Janca. Es un lugar donde el clima es glacial, ¿no? Estamos allí bajo cero, el aire es muy seco, muy seco. Si nos vamos al lado oriental, entonces vamos a encontrar, ¿no? Desde la parte más baja se llama región Omagua o selva baja. Y a partir de 400 a 1000 metros le vamos a llamar región Rupa Rupa, lo que nosotros también llamamos selva alta, ¿no? Esta es la selva alta, y esta de aquí sería para nosotros la selva baja. Ya hemos estudiado estas regiones y sus, ¿no?, características, así creo que podemos seguir pasando. Vamos a las preguntas de geografía, ¿ya? Entonces, en primer lugar, aquí en este primer ítem nos está hablando de una variedad, ¿no?, de ecorregiones, y que estas ecorregiones pues están, ¿no?, digamos, muy influenciadas por algunos factores, y entre ellos el más importante factor es la cordillera o la presencia de la cordillera de los Andes. Entonces, nos piden que identifiquemos los enunciados correctos teniendo en cuenta la presencia de la cordillera de los Andes. Bien, ¿qué vamos a colocar aquí? Bien, todas son, la mayoría de estos ítems son, digamos, correctos. Hay solamente uno que no es correcto manifestar, ¿no? Por ejemplo, aquí. Lean bien este punto de aquí. ¿Ya? Lean bien esto. Punto 4. Leanlo. Es decir, la cordillera de los Andes es responsable ¿de qué? De la abundante flora que hay ¿en dónde? En el desierto del Pacífico. ¿Qué les parece? A ver, vuelvan a leer. Yo solamente estoy subrayando lo que creo que ustedes tienen que prestarle atención. Hay un micrófono que está prendido, siempre es el mismo. Trate por favor de apagarlo, porque de este lado también, del que yo no puedo evitar aquí, y eso que he cerrado todo, ha tocado día de corte de jardín. Por eso las máquinas están sonando un poquito, pero me voy a acercar más al micrófono. Ya, miren, han leído ya, ¿no? Este punto 4. Es absurdo, ¿no es cierto?, que la cordillera de los Andes sea el responsable de la abundante flora que hay ¿dónde? En el desierto. Es absurdo. Entonces, la respuesta correcta aquí va a ser C. 1 es correcto, 2 es correcto, 3 es correcto, pero el 4 es absurdo. Ya no sé cómo decirlo. No puede ser, ¿ya? Siguiente. Hay veces hay que buscar la respuesta correcta por el absurdo. No sé si ustedes han ensayado eso. Prueben también hacerlo, ¿no? El ejercicio número 2. ¿Qué dice? Tenemos fotos. Menos mal que las fotos ya las hemos visto también. Por eso es que estas diapositivas son tan bonitas, en el sentido de que hemos viajado, ¿no? Mentalmente, imaginariamente en estos espacios. Aquí tenemos la yareta o bofedal. ¿Se acuerdan? Bofedal. Aquí tenemos las lomas, como las lomas de Lima, que se llenan de plantitas en los meses del invierno, ¿no? Tenemos el mangle, ¿no? Un lugar tan especial de combinación de las aguas, ¿no? Del río dulces con las aguas del mar saladas. Entonces, el desierto del Pacífico, ¿con qué lo vamos a relacionar? Lo vamos a relacionar con las lomas. Desierto del Pacífico con lomas, ¿no? Con D. El mar tropical, combinación de aguas, ¿no? Mar tropical, combinación de aguas, ¿dónde está? ¿Cuáles son? Sería en este caso el mangle, que está en la foto C, el mangle, el manglar. Sabana de palmeras, ya acabamos de ver sabana de palmeras en Madre de Dios, ¿no? Sabana de palmeras lo vamos a relacionar con el tahuarí, ¿sí? Aquí está un árbol y el otro árbol que le toca al costado no está allá, porque están muy separados, y la clave A. Y Puna y los Altos Andes, ¿cuál sería? La yareta, ¿no? Donde hay este tipo de almohadillones o bofedales, es decir, aquí sería la clave B. Aquí entonces tenemos dónde está, la respuesta correcta estaría aquí en B.
en B. Siguiente. Ajá, ahora esta pregunta nos dice, ¿no? ¿Qué cosa se remarca aquí? Nos dicen que los seres vivos, pues, ¿no? Desarrollan ciertas características, ¿no? Los seres vivos, ciertas características para poder sobrevivir, para adaptarse y poder sobrevivir. Por ejemplo, las plantas almohadilladas o bofedales, ¿no? Aparecen, ¿no? Se pegan al suelo y son bien duras. Son chiquititas, pero juntitas, ajá, nadie las vence. Se vuelven como una cáscara dura encima, ¿no? Y las aves también, las aves, dice, tienen alas más largas. ¿Por qué? Porque si no, pues se caen al volar, pero ¿no? ¿Por qué? Porque el aire encuentran una menor densidad, ¿no? Del aire. Así que tanto plantas como animales se van a adaptar. Entonces, la pregunta aquí, de la información anterior, ¿esto hace referencia a qué ecorregión? Porque me está hablando de bofedales, me está hablando de aves con alas largas, pariguanas. Ya, ¿dónde se localizan ellos? ¿Dónde se localizan? En la Puna y Altos Andes. Ahí está, la pariguana, en la Puna también, ¿no? Están los bofedales, ¿ya? Clave D. La tercera pregunta, entonces, ¿no? Esa es la tercera, ya. Vamos a la cuarta. La cuarta pregunta, ya. Aquí nos dicen, hablan de la yunga, ¿ya? Siempre marcar de qué se nos está hablando. Y hay que colocar verdadero o falso respecto a la yunga, ¿correcto? Su nombre, ¿qué significa? Significa valle cálido, ¿correcto? Y en Aymara se le llama mujer estéril, porque no produce tanto, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? Aquí también está sucediendo algo. Todo es correcto menos uno. ¿Cuál es ese uno? Ese uno viene a ser uno en romano. ¿Qué dice acá? Las intensas, estamos hablando de la yunga, las intensas precipitaciones generan la caída de huaicos. Solamente, dice acá, solamente en la yunga marítima. Solamente en la yunga marítima. ¿Es así? No. Cuando hay muchas lluvias, tanto la yunga marítima como la yunga fluvial, en las dos pueden caer los huaicos. Quiere decir, en la yunga marítima, por ejemplo, si yo me voy a Matucana o me voy a Chosica, ¿sí? Puede caer huaicos. Sí, ahora en verano podría haber huaicos, ¿sí? Pero si yo me voy por la parte fluvial, me voy a la selva alta, porque esto es el occidente, la marítima, y el oriente es, ¿no?, la fluvial. Si yo me voy hacia la selva alta, puede que caigan huaicos también. En los dos cae el huaico. No se olviden de eso, nos quedamos con la clave en A. Lo demás es correcto. ¿La tienen todos? Entonces, captura de pantalla para todo, ¿sí? Y vuelo ¿a dónde? Me vuelo hacia la educación cívica, ¿ya? Un ratito. Miss, tengo una pregunta. Un momentito, por favor, para poder... Un ratito me concentro en esto porque si no... Bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta anterior? Miss, cuando hablan de las ecorregiones, me parece que en uno que en otro lugar se repiten los animales. Entonces, en esos casos, nos describirían los lugares para saber a cuál pertenecen, ¿no?
Sí, buena tu pregunta, ya buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se han hecho las ecorregiones, como se han hecho también los biomas, no quiere decir que eso sea, que el oso de anteojo le digan, oye, estás prohibido de pasar al otro lado, te falta 1 metro y ya estás en la otra región. Es difícil, ¿no es cierto? Entonces te voy a decir algo. Vuelve a leer el enunciado, porque en el enunciado además han colocado seguramente algo que a ti te va a decir, no, esto solamente es para esta ecorregión. Hay otra cosa ahí en el enunciado donde efectivamente es un absurdo que tú lo vayas a colocar, ¿ya? Entonces, lean 1 vez, 2 veces el enunciado. Bien por tu pregunta. Ya, entonces ahora vamos a educación cívica, vamos a tratar acerca ahora ya de la democracia y el Estado. Hoy día es un día, ustedes han visto, un día un poco complicado, ¿no? Para todos, ¿ah? Tanto para nuestras autoridades máximas que conducen el Estado peruano, como también para nosotros, ¿no? Las personas comunes y corrientes, civiles, porque no nos gusta, ¿no? No nos gusta vernos un poco enemistados, un poco, no, nos sentimos identificados con todos y nosotros lo único que pedimos es que se respeten los derechos humanos. Entonces vamos a comenzar a trabajar lo que es el Estado, tratando de comprenderlo, ¿no? Tratando de entender qué es lo que viene pues sucediendo, ¿ya? Bien, vamos entonces a ver esto. El Estado peruano. Miren, ¿qué es el Estado peruano? Porque hay veces dicen, ay, este Estado ya no, este Estado es tal por cual, ¿no? Digamos, podemos haber escuchado a alguna persona que diga lo mismo. Pero entonces pregunto, ¿y quién representa el Estado? O sea, yo no estoy en el Estado, el que está criticando no es parte del Estado. Sí es parte del Estado. Ustedes como yo formamos la nación. Y el Estado se conforma de la nación. O sea, nosotros somos parte del Estado. Así que cuando uno dice y califica, no, ya este Estado ya no sirve, ya no me vale, no responde, no sirve. No, nosotros estamos dentro de ese Estado. Vamos a ver por eso las características, ¿eh? Por eso acá que dice, el Estado peruano es la nación jurídica y políticamente organizada. Cuando dice, voy a jalar un poquito mi micrófono, yo me acerco al micrófono porque ahorita viene la máquina esta de cortar. Ya, entonces, es la nación jurídicamente, ¿no?, organizada. Jurídicamente, ¿por qué? Porque ustedes como yo nos conducimos atendiendo y obedeciendo lo que son las normas, ¿no?, las leyes, ¿sí? Y otra cosa, nosotros que formamos la nación, también nos organizamos políticamente. Claro que sí, políticamente también nos organizamos. ¿Por qué? Por ejemplo, yo he votado, he sufragado en estas últimas elecciones. Yo he participado mediante mi voto, ¿sí? Por eso decimos que ustedes como yo y toda la sociedad estamos unidos. ¿Por qué? Porque respondemos a las leyes y porque políticamente nosotros intervenimos y participamos. ¿Ya? Yo he participado en las elecciones. Algún, por ejemplo, cusqueño que ha llegado a Lima está participando también. Es su derecho, porque el derecho de participación es importantísima y ya lo hemos tratado anteriormente, ¿ya? Ahora lo que sí tendríamos que debatir, ¿no?, es el tema de si estas personas tienen o no tienen el derecho de cometer actos, ¿no?, violentos, como romper vidrios de una propiedad privada, ¿no? Es otro problema ese, ¿ya? Yo lo voy a dejar aparte la respuesta a esa pregunta, pero ya saben ustedes que tanto los señores cusqueños, los que han venido de Cajamarca o de otros lados, ¿no?, están participando, sí. ¿Tienen derecho a participar? Sí. Ahora están restringidos por el estado de emergencia, sí, también, ¿ya? ¿Cuáles son las características del Estado? La República del Perú, ¿cómo es? Democrática. Por eso es que se permite una movilización. Pero lo que no se permite es faltar a las leyes, ¿ya? ¿Ok? Ahora, esta República Democrática en este momento tiene restringido algunos derechos.
lo ha detectado así. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Y cumpliendo las medidas que ha determinado, ¿no?, por el estado de emergencia, ¿ya? ¿Por qué se dice que es una república social? Porque esta es una república, es decir, es un estado republicano. ¿Por qué? Porque teóricamente, y así lo dice la Constitución, todos los peruanos somos iguales, no importa en qué región tú vivas, todos somos iguales. Por lo tanto, tiene que haber las mismas obras que se hacen para una ciudad como Lima, tendrían que darse también para las demás ciudades. Y este pedido no es de ahora, es desde hace muchos años, desde hace muchos gobiernos. Y parece ser que no se ha cumplido, ¿no? Porque vemos las condiciones en las que viven nuestros compatriotas en otras regiones. Entonces, acá constitucionalmente nuestro Estado es un Estado democrático, es decir, que el Estado tiene que responderle con igual medida a todos. Es independiente. Efectivamente, ahora ha habido una reacción del Estado respecto a la intervención, ¿no?, de un expresidente de otra nación o de otras naciones que han hecho algunos comentarios. Bueno, sí, el Estado peruano tiene razón en decir, ¿no?, que no admite ninguna, ¿no?, interferencia de ningún otro país, y menos de las autoridades de esos países, porque merecemos también respeto. Pero claro, internamente también decimos, hay que dejarnos respetar, pero para eso también hay que ser, ¿no?, digamos, cumplidores de la democracia en el Perú. ¿No? Es todo eso de marcar un poco qué te toca a ti porque eres un presidente de otro país y qué me toca a mí, forma parte no solamente del hecho de que el Perú es independiente, no dependemos de ningún otro país, y otro que es soberano, es decir, de acuerdo a lo que pasa en Perú, las autoridades pueden, ¿no?, tomar decisiones como la que ya se ha tomado, que es el estado de emergencias, ¿ya? Ahora, ¿los peruanos lo podemos criticar? Sí, por ser peruanos podemos criticar, ¿ya? El Estado es uno solo, es uno, y es indivisible. Sí, efectivamente es uno, ¿no? Es uno, así que, y es uno el gobierno nacional. Hay un solo gobierno nacional, ¿ya? No es como otros gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes saben que Estados Unidos está compuesto de estados. Por eso el país se llama Estados Unidos, pero Estados Unidos está comprendido de estados. Y cada estado tiene su gobierno. En un estado, por ejemplo, tienen la norma de la pena de muerte. En otro estado de los Estados Unidos dicen no a la pena de muerte. Sí, entonces tenemos ahí en Estados Unidos un ejemplo de un estado, ¿no?, un estado donde los gobiernos son diversos. Sus normas y sus leyes difieren, tienen alguna diferencia. Claro, pero en Estados Unidos todos obedecen la carta máxima, ¿no?, que tiene pocos puntitos, pero lo demás ya es diverso en cada estado. Pero no, el Perú no, el Perú tiene un solo gobierno, y ese solo gobierno es el gobierno nacional. Ahora ustedes dirán, pero profesora, ahí está también el gobierno regional, claro, pero el gobierno regional tiene solamente un campo para trabajar, y ese campo es un campo que tiene que ver con el desarrollo de su región, construir carreteras, por ejemplo, ¿no?, grandes carreteras, ¿ya? Pero no tiene la facultad de, no, digamos, de crear nuevas leyes. Eso se hace a través del Congreso, ¿no? Se van creando leyes, o el propio presidente también las puede crear en ciertas condiciones. Bueno, el gobierno entonces es unitario, no se olviden de esto, es unitario. Es representativo. ¿Por qué? Porque lo hemos elegido nosotros. Nosotros somos los que hemos elegido al expresidente, ¿no? Y hemos elegido también a los que son actualmente congresistas, ¿sí? Su gobierno es descentralizado. ¿Por qué? Porque hay un gobierno nacional que da órdenes para todo el país, hay gobiernos regionales que están dados para que gobiernen y hagan desarrollar su región, y tenemos los gobiernos locales. En los gobiernos locales vamos a tener, por ejemplo, hemos elegido digamos, al alcalde, ¿no?, al alcalde de un distrito, y también hay quienes han elegido
al alcalde de una provincia, ¿ya? A esto se le llama local, a este de aquí. Ese momento en el cual los ciudadanos votamos para elegir a un alcalde o para elegir a un alcalde local, esto es local. Bueno, a los dos se le llama locales, pero este de acá es del distrito y este de aquí es de la provincia. ¿Ok? El poder del Estado emana del pueblo. Efectivamente, porque miren ustedes, hemos elegido a estas personas, ¿ya? Hay veces creemos que nos hemos equivocado, ¿ya? Pero ese es pues el ser humano, y así somos nosotros cualquiera, ¿no? Que forman la nación. Cada quien, según sus creencias, sus razones, ha elegido algo, ¿no? Pero emana del pueblo. Y quienes ejercen, ¿no? Por lo que nosotros los hemos elegido, ¿no? Entonces ellos están limitados, tienen limitaciones y tienen también responsabilidades. ¿Quién se las da? La Constitución. La Constitución que tenemos es la que se debe cumplir. Ahora, no estamos diciendo ya la Constitución merece, ¿no?, que tenga cambios, ¿no? ¿Por qué? La propia Constitución lo dice. La Constitución se puede cambiar. Lo podemos cambiar en su totalidad, toditito. Podemos cambiar solamente en algunos artículos. Los podemos eliminar. Podemos crear nuevos artículos a esa Constitución. Lo manifiesta la propia Constitución que nosotros tenemos. Así que no hay que ponernos en eso. Ay, ¿cómo puede la gente pedir otra Constitución? Que no puede ser. Que no se puede, porque la Constitución lo dice, ¿ya? Pero establece normas para eso, ¿sí? Ahora, ninguna persona y organización puede arrogarse el poder. Aquí está. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ¿ya? Ni a quienes asumen funciones públicas, ¿no?, violando la Constitución y las leyes. ¿Correcto? Sí, ese es el único, digamos, asunto, ¿no?, que tiene que quedar, digamos, claro. Ninguna persona, ninguna organización, ninguna fuerza armada, ni siquiera la Policía Nacional o un sector de la población, ¿no?, arrogarse el ejercicio de ese poder. Es decir, el poder de gobernar, ¿no? No puede levantarse por encima, digamos, de la autoridad que ha sido elegida, ¿ya? Eso se ordena, ¿no? Y hacerlo constituiría pues una rebelión o sedición. Entonces, la población civil tiene ese derecho, ¿no?, de insurgencia, ¿no? Porque acá estamos diciendo que ninguna persona tendría derecho. Pero esto es cierto lo que dice la Constitución, ¿no? Si la población ve, ¿no?, digamos, que quien gobierna, ¿no?, porque es un usurpador, es decir, nadie lo eligió, por eso ya se le llama usurpador. Quien usurpa las funciones, ¿no?, de las autoridades, entonces el pueblo no tendría, digamos, ¿no?, la población civil, mejor dicho, tendría el derecho de insurgencia, es decir, no, ya no te obedezco porque a ti nadie te eligió, ¿no? Pero, por favor, con lo que está sucediendo ahora, obviamente que eso no se está dando, ¿no? Porque los congresistas que elegimos están allí, la vicepresidenta que elegimos está allí, es decir, no es un gobierno usurpador, ¿eh?, por si acaso, ¿ya?, porque no cumple estas características, ¿sí? Vamos aquí. Características del Estado peruano, ¿no? El Estado peruano, como hemos dicho, se caracteriza por ser democrático, ¿no? ¿Y eso qué significa?, ¿no? Significa que la Constitución está por encima de todo. La Constitución prevalece sobre todo otra norma legal, sobre otra ley, ¿no?, inferior. Y aquí ustedes lo tienen. Ahí está, en la cima de esta pirámide está la Constitución. La Constitución, ¿cuántas páginas tiene? La que llevan al colegio. No pasará pues de 20 páginas. No pasa de 20 páginas, ¿no? ¿Y creen ustedes que en 20 páginas se puede esclarecer todo lo que dice la Constitución? No. ¿Por qué? Porque
de eso, digamos, ya se encarga el Congreso. La Constitución ya la tenemos, ¿no? Desde 1980. Entonces, ¿qué sucede? Que esta Constitución, para que se cumplan todos sus artículos, entonces tiene que haber ya, ¿no?, un Congreso que comience a elaborar los reglamentos. Elabore la ley, y una vez elaborada la ley, aquí, ¿no?, también se hace un reglamento para poderlo aplicar. ¿Correcto? Un reglamento, ¿ya? Entonces, así es, ¿no? Las leyes que da el Congreso, ¿no?, son inferiores a los artículos que dice la Constitución, ¿me entienden? ¿Ya? Por eso se dice que hay una supremacía, ¿no?, de la Constitución en un Estado democrático, ¿correcto? La publicidad es esencial para que todos estos artículos que tiene la Constitución lo conozcan pues todas las personas, ¿ya? Los símbolos patrios ya son bien conocidos por ustedes: la bandera nacional, el escudo y el himno nacional. Aquí no entra la escarapela, porque la escarapela solamente es un símbolo, ¿no?, de fiesta, pero estos de acá sí uno los tiene que respetar. ¿Qué deberes tiene el Estado? Miren, defender pues la soberanía, ¿no es cierto?, nacional. Garantizar también la plena vigencia de los derechos humanos. De esto ya hemos hablado continuamente y por eso es que autoridades, ¿no?, que vienen de otros organismos, ¿no?, supranacionales, han venido siempre a fiscalizar o a ver, ¿no?, cómo se están o no cumpliendo los derechos humanos en Perú, ¿ya? Por eso el Estado tiene el deber, ¿no?, entonces de, digamos, respetar esos derechos humanos, proteger a la población de amenazas contra su seguridad, ¿no? Eso es deber del Estado. Promover el bienestar general de todos, ¿no? Eso basado en que es justo, ¿no?, y necesario, ¿no?, para el desarrollo de todos los que somos peruanos. Todos somos iguales ante la ley. Por otro lado, establecer y ejecutar la política de fronteras también, ¿no? Es decir, tenemos un territorio que tiene límites, que hemos firmado tratados, ¿no?, fronterizos con nuestros países vecinos, así que eso también siempre estar atento a que se respete. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Tenemos la nación. En esta nación, miren ustedes, ¿no? Miren ustedes, aquí está, no sé, pues, alguien común, ¿no?, a nosotros, también común a nosotros. A ver dónde está, me voy a ubicar en la parte andina, porque mi mami es, ¿no?, de origen andino. Bueno, me voy a ubicar aquí posiblemente, ¿ya? Aquí, ¿no? Pero mi tía, ¿no?, tenía el pelo bastante crespo, ajá, también de repente estoy por aquí, correcto, muy bien, ¿no? Y algunos de ustedes también, Aguajú, mi alumna Aguajú, Isolina, ¿dónde estás? Ajá, y así de todas las regiones, ¿sí? Entonces, la nación, todos nosotros representamos la nación, tenemos el territorio, tenemos el gobierno y la soberanía, ¿no? El territorio está delimitado con tratados. El gobierno, ya hemos hablado, es descentralizado, ¿no? Es unitario, perdón. El gobierno peruano es unitario. Y elegimos nosotros a nuestras autoridades, ¿no? Bien, luego tenemos, a ver, cada uno de ellos se van a ir explicando, ¿ya? Vamos a empezar entonces por la nación, ¿no? Hemos dicho que la nación la comprendemos todos nosotros, hombres, mujeres, ¿no?, nacidos en el Perú. Sobre esto vamos a ver lo siguiente. Con el respecto al nacimiento, por ejemplo, ¿ya? ¿Quiénes son peruanos? Los nacidos, obviamente, en el Perú, ¿no es cierto? Pero también son peruanos, fíjense ustedes, los menores de edad, ¿no?, sin padres conocidos, que residen en nuestro país. Digamos, un niño fue abandonado, qué pena, hay siempre alguna persona, ¿no?, que comete esto y entonces abandonan al niño, no se sabe su nombre, pero se sabe que, bueno, tiene que haber vivido aquí. Entonces, cuando eso sucede, obviamente las autoridades inmediatamente siempre lo tratan como peruano, ¿no? Su identidad, la identidad que le dan es como peruano, ¿ya?
Otra cosa, los que nacen en el extranjero, pero tienen, ¿no? Digamos, el papá o la mamá es peruano o peruana, ¿ya? El niño nació en el extranjero. Si esos papás llevan al niño al registro, por ejemplo, en la embajada peruana de ese país donde están, lo registran a su niño, ¿ya? Porque han nacido en el extranjero y los papás dicen, no, nosotros queremos que él siga siendo peruano. Entonces, en la embajada peruana se inscribe el nacimiento de ese niño y es un peruano, ¿ya? Naturalización, ¿qué quiere decir? Cuando los extranjeros que viven aquí en nuestro país ya por 2 años han entrado de manera legal, son ya, ¿no es cierto?, personas consideradas migrantes, ¿no? Aquí, entonces, si ellos desean ser peruanos y han pasado ya 2 años, se les da esa nacionalidad peruana, ¿ya? A los que residen, ¿no?, aquí. Para eso tiene que cumplir ciertos requisitos. Opción, peruano por opción. ¿Cuál es? El extranjero residente desde los 5 años y que a su mayoría de edad manifestaron su voluntad. Es decir, ese niño extranjero que estuvo aquí en Perú, ¿no?, y que cuando cumple 18 años de edad, él dice, ya no quiero ser, pues, ¿no?, de tal nacionalidad, yo quiero, como ya soy mayor de edad, ¿no?, yo quiero ser peruano. Entonces se le da esa opción también. Además, él ha estado aquí desde los 5 años, imagínense, ¿ya? O desde los 5 años que ha pasado, no, desde los 5 años que a su mayoría de edad manifiestan tal cosa, ¿ya? Los extranjeros residentes están legalmente aquí por 2 años, ¿no?, como mínimo. Y se han casado, miren ustedes, en un matrimonio con un peruano o una peruana. Ajá, es mi caso, por ejemplo, ¿no? Mi esposo, ¿no?, fue extranjero residente hace muchos años atrás, y bueno, ahí al cumplir 2 años ya, ¿no?, de residentes, él dijo, yo quiero ser también peruano, así que es peruano y así que no hay problema. Además, ha participado como miembro de mesa en sufragios. Elementos que tiene el Estado, el territorio, ¿no? Ya además de la nación tenemos también territorio, comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, hasta las 200 millas. El gobierno, hemos visto, ya lo he hecho referencia a esto, del gobierno nacional, regional, local, y que tenemos 3 poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. Aspectos que tiene el Estado peruano, el idioma oficial, todos los idiomas son oficiales, eso lo hemos visto. El sistema de defensa jurídica que tiene el Estado, porque el Estado también necesita ser defendido, ¿no?, cuando hay acusaciones de cosas indebidas. Y para eso están los procuradores públicos. Cada vez que una institución que pertenece al Estado es demandada por alguna otra organización, entonces los procuradores actúan como los abogados, ¿no? Defienden los intereses del Estado peruano. La estructura del Estado peruano lo vamos a ir conociendo porque en cada sesión vamos a comenzar a trabajar poder legislativo, ejecutivo o poder judicial. También no se olviden que además de tener los 3 poderes del Estado, hay otros órganos que son constitucionales y son autónomos, ¿ya? Estos de aquí, esta lista también las vamos a ir trabajando, ¿no?, en cada sesión que tengamos nosotros, a partir de ahora, porque estamos en la unidad que se refiere a todo lo que es el Estado. Igualmente vamos a hacer con el gobierno regional y también con el gobierno local. Esta parte la estoy pasando un poquito rápida con el fin de ver, ¿no?, lo que tenemos, ¿sí? El Estado democrático de derecho. ¿A qué se llama Estado democrático de derecho? A un sistema político en el cual nosotros, ¿no es cierto?, lo que vamos a priorizar es justamente el cumplimiento de las leyes, ¿no? ¿Qué es democracia? Es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes, ¿no? Como ven, tenemos formas de gobierno, puede ser la participación directa o a través de la participación indirecta. Participación directa cuando participamos, ¿no es cierto?, en un referéndum, en un sufragio, ¿no?, y en las asambleas comunitarias también, que tenemos en el barrio, en el distrito. Y participación indirecta es cuando, ¿no?,
nosotros promovemos, ¿no?, campañas a favor, digamos, de un cierto candidato u otro. Debatimos, o cuando vamos a sufragar, ya estamos participando indirectamente, eligiendo a nuestros representantes. ¿De acuerdo? Estado de Derecho, como les decía, es aquel Estado donde los derechos y las libertades fundamentales están incluidos en el orden jurídico. Quiere decir que se respetan, ¿no es cierto? Son donde las personas, las instituciones públicas, privadas y otros, como el propio Estado, todos estos se someten, esta palabra es importante, ellos no pueden hacer por sí mismos lo que quieran, sino se someten a lo que dice la ley. Esto es importante. El Estado de Derecho es esto. El propio Estado tiene que cumplir con lo que dice la Constitución. Algunos principios que sustentan el Estado de Derecho: el imperio de la ley. Hay división e independencia de los poderes. Uno no se puede, ¿no?, digamos, meter en los asuntos del otro. La legalidad de la administración pública, ¿no? Por eso los actos de corrupción tienen que ser negados totalmente. Y obviamente, por encima de todas las cosas, la protección y garantía de los derechos y libertades que tienen, ¿no es cierto?, las personas. Ahora estamos en una situación de estado de emergencia. Se han limitado algunos derechos. Transgresiones al Estado del Derecho, justamente es esto: emplear la violencia, sea, ¿no?, como una violencia social, o también todos estos males de violencia que ahora tenemos, el sicariato, la corrupción, los actos de sedición contra el Estado. Bueno, pero no es el caso el día de hoy, ¿eh?, por si acaso. Esto es excepcionalmente. Gobierno usurpador, ¿a quién se le dice? Al gobierno que ha tomado, ¿no?, el poder por la fuerza, y nadie los ha elegido. Nuestra historia tiene la historia de muchos gobiernos que fueron militares o fueron muy apegados a gobiernos militares. El derecho de insurgencia, un mecanismo que lo contempla la Constitución en el artículo 46, pero siempre que sea, ¿no?, obviamente, usurpación. Y tenemos los ejercicios, y me parece que con eso terminamos. A ver, a la hora que termina nuestra clase es a las 9:50. Me voy a ir de frente a las respuestas, y si me alcanza el tiempo, a captura de pantalla de las respuestas. Y ahora retrocedo hasta que la secretaria de repente me dice que ya es mi momento de terminar. Miren, ya capturaron. Ahora sí me regreso nuevamente a lo anterior, ¿ya? En esta pregunta 1 justamente nos está hablando del caso Alemania. Alemania es como Estados Unidos, es decir, Alemania está dividida en estados, y en cada uno de sus estados, ya saben, tiene sus propias leyes, ¿sí? En base a ese conocimiento que nos lo está diciendo el enunciado, dice, ¿no?, Alemania se divide en órganos jurisdiccionales que administran la justicia, y lo hacen en sus propios territorios, o sea, cada quien en su propio estado, ¿no? Atendiendo esta característica, entonces, ¿es posible, la pregunta, ¿es posible replicar el sistema de justicia alemán? Es decir, replicar es que el Perú, ¿no?, por ejemplo, haga lo mismo que hacen en Alemania. ¿Qué podemos decir eso? Podemos decir que no lo podemos hacer, ¿no? Porque nuestro estado presenta un gobierno unitario. En 2, sobre el territorio peruano, ¿no? ¿Qué cosa comprende el territorio peruano? ¿Dónde estás? La clave correcta que tenemos para 2 es la clave C. Es decir, en el espacio aéreo se propaga el recurso natural denominado espectro radioeléctrico. Efectivamente, ¿no? Cuando, digamos, ¿qué cosa tenemos nosotros sobre el espacio que ocupa el territorio peruano? Tenemos el aire, ¿no?, a través del cual circulan, por ejemplo, los aviones, ¿no? Y entonces en este espacio es donde encontramos esto como un recurso natural.
el espectro radioeléctrico. En la pregunta número 3, los últimos años ha habido una cobertura mediática sobre diversos casos de corrupción de funcionarios, generando, ¿no?, en la ciudadanía preocupaciones. De verdad es bastante lo que nos preocupa. Bueno, aquí lo que hacen los procuradores es ejercer la defensa jurídica de los intereses del Estado, porque nos preguntan sobre ellos. Y la pregunta 4, que ya es la última. Bien, acá solamente un punto es correcto, ¿ya? Y es este. Buen día. Karina, ¿cómo estás? Aquí llegamos, chicos, nos estamos viendo. Para todos, por favor, cuídense bastante y aprovechen estas horas de las clases virtuales. Nos vemos. Gracias, Karina, te veo. Gracias, profesor. Nos vemos, nos vemos. Gracias, Miss. Nos vemos, nos vemos.